Vamos a ver la relación que hay entre las razones trigonométricas de ángulos del primer cuadrante con ángulos de otros cuadrantes, ¿vale? Ángulos del segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante y ángulos complementarios, es decir, que suman 90 grados. Vamos a ver las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de ellos. Empezamos por el primer caso. Nosotros tenemos ángulos del segundo cuadrante y vamos a ver su seno, coseno y tangente, cómo se relaciona con los del primer cuadrante. Esto es lo que se llama ángulos suplementarios, porque vamos a ver ángulos que suman 180 grados. Vamos a dibujar el ángulo suplementario de alfa. Si este es alfa y la circunferencia es goniométrica, es decir, la hipotenusa mide 1, entonces acordaros que decíamos que el cateto vertical mide lo mismo que el valor del seno, el cateto horizontal mide lo mismo que el valor del coseno, eso solo ocurre en la circunferencia goniométrica de radio 1, en la circunferencia especial, y vamos a dibujar el ángulo suplementario, es decir, el ángulo que sumado a alfa da 180. Este ángulo que he dibujado aquí fijaros, si esto mide alfa, esto también mide alfa. Luego, este grande, vamos a dibujarlo, vamos a ponerlo de otro color. Este ángulo, vamos a ver. Bien, este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? Si esto mide alfa, ¿vale? Porque estos dos son iguales, entonces vemos que el ángulo verde mide 180 menos alfa. Es media vuelta menos alfa. El ángulo verde es 180 menos alfa. Bueno, si dibujamos el triángulo que hacemos siempre, pues tenemos que, fijaros que el cateto vertical mide lo mismo que este, es decir, esto mide y. Y el cateto horizontal, si esto mide x, esto mide menos x. De forma que el seno del ángulo verde 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Los senos son iguales. Es decir, seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Esto ocurriría, por ejemplo, supongamos que alfa es 30 grados. Entonces estamos diciendo que el seno de 30 es igual al seno de 180 menos 30, 150. Estos dos ángulos son suplementarios porque suman 180. Entonces, el seno de un ángulo del segundo cuadrante es igual al seno de su suplementario, aquí lo estamos viendo, del primer cuadrante. En cambio, el coseno del ángulo grande, del ángulo verde, el coseno, que es menos x, es igual a menos el coseno
de alfa. Es decir, el coseno del suplementario de alfa del segundo cuadrante es igual a menos el coseno de alfa. ¿Vale? Aquí se está viendo que el coseno del grande es menos el coseno del chico. ¿Vale? Esto ocurre cuando suman entre los dos 180, es decir, son ángulos suplementarios. Por último, la tangente. Bueno, como la tangente es seno partido por coseno, pues si dividimos estos dos, da menos tangente de alfa. Entonces, el seno de 150 es igual al seno de 30. Fijaros, reducimos, aquí pone reducción del segundo cuadrante al primero. Es decir, el seno de un ángulo del segundo cuadrante lo hemos reducido al seno de un ángulo de su suplementario del primer cuadrante. El coseno de 150, aquí nos dice que es igual a menos el coseno de 30. Y la tangente de 150, aquí nos dice que es menos la tangente de 30. Entonces, dos ángulos que difieren o que su suma es 180, como alfa y 180 menos alfa, ¿vale? Su suma es 180, tienen estas relaciones entre sus razones trigonométricas. Siguiente caso. Ahora tenemos ángulos del tercer cuadrante que difieren 180, dice aquí que difieren 180 de un ángulo del primer cuadrante. Es decir, vamos a dibujarlo. Esto sería, si alfa es ese que viene ahí, entonces nuestro ángulo es media vuelta más, es decir, 180 grados más. Es un ángulo, vamos a dibujarlo, algo así, un ángulo muy grande. Un ángulo, este ángulo es, fijaros que es alfa más media vuelta más, total, 180 grados, más alfa. El ángulo verde es 180 grados más alfa. Si dibujo el triángulo de siempre, pues tengo, vamos a ver, vaya, tengo un triángulo así, de forma que si esto es y, este cateto es menos y. Y si este es x, este cateto es menos x. Por tanto, el seno del grande, del tercer cuadrante, 180 más alfa, es igual al, el seno, es igual a menos el seno del otro, seno de alfa. El seno está opuesto. El coseno, lo mismo le pasa. El coseno del grande, menos x, es igual a menos el coseno del pequeño de alfa, que es x. Menos coseno de alfa. Y la tangente, como es seno partido coseno, menos entre menos a más, es decir, la tangente es seno entre coseno, lo cual quiere decir que es menos seno de alfa entre menos coseno de alfa, que es más tangente de alfa. ¿Vale? Entonces, ángulos que difieren. Esto realmente no es solo si alfa es del primer cuadrante. Alfa puede ser de cualquier cuadrante. Simplemente con que los ángulos difieran en 180 grados, es decir, que uno es 180 grados más grande que el otro, entonces ocurre esto. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que por ejemplo, vamos a calcular el seno de 220 grados. El 220 grados es del segundo cuadrante. Pues esto es igual a menos el seno
de el ángulo que difiere 180 grados con él, es decir, 220 menos 180 son 40 grados. Ese sería el ángulo del primer cuadrante, ¿vale?, que difiere 180 con él, ¿vale? Se llaman 180. Y aquí dice que es menos el seno del pequeño. El coseno de 220, el coseno de 220 es menos el coseno de 40. Y la tangente de 220 es igual a la tangente de 40. ¿Vale? Entonces, ángulos que se llevan 180 grados, ¿vale?, tienen senos opuestos, cosenos opuestos. ¿Vale? Se ve haciendo el gráfico. Vamos a otro caso. Tercer caso. Vámonos a ángulos del cuarto cuadrante. Ángulos del cuarto cuadrante. Antes hemos visto del tercer cuadrante. Vamos al cuarto cuadrante. Relacionado con este alfa. Ángulos opuestos. Es decir, si yo tengo alfa, ¿cuáles son las razones trigonométricas de menos alfa? Vamos a dibujar el menos alfa. Dibujar el menos alfa es un ángulo. Vamos a ver. Es un ángulo tal que así más o menos. Un ángulo muy grande del cuarto cuadrante. ¿Vale? Un ángulo tal que así, de forma que si que esto mide alfa o menos alfa, esto de aquí, este ángulo es menos alfa. Bueno, menos alfa es este, sí. Ahora realmente no estamos hablando del grande porque estamos hablando de menos alfa, de ángulos negativos. Si fuera este grande, tiene las mismas razones trigonométricas que vamos a sacar para menos alfa. El verde y menos alfa tienen las mismas razones trigonométricas. Entonces, a ver si podemos borrar un poco esta X. Bien, hacemos nuestro triángulo, que debería ser algo así como esto. Bien. Y vemos que, por tanto, X es común y la Y es esta. Menos Y. ¿Vale? Ahora mide negativo. Entonces, el seno de menos alfa, fijaros que es menos Y es el opuesto del seno de alfa. Siguiente, el coseno de menos alfa, o del ángulo verde, que es lo mismo, el ángulo verde está en positivo y el ángulo blanco está en negativo. El coseno de menos alfa es X, que es igual que el coseno de alfa, no cambia, es positivo 1, positivo. Tienen el mismo signo. Bien. Y por último, la tangente, como es seno partido por coseno, si yo divido menos seno de alfa entre coseno da menos tangente. La tangente cambia de signo. ¿Vale? Estos serían los casos. Vamos a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, si alfa es 30, pues el otro es menos 30. O si alfa es 40, seno de menos 40 grados es igual al seno, perdón, al menos, no dice arriba, menos seno de 40 grados. El coseno de menos 40 grados es igual al coseno, no cambia de signo, de 40 grados. Y la tangente de menos 40 es igual a la menos tangente de 40 grados.
¿Cuál sería el ángulo verde? Bueno, pues si alfa es 40, el ángulo verde es 360, una vuelta entera, menos 40. O sea, esto quiere decir que 360 menos 40, que son 320, el seno de 320 grados es lo mismo que el seno de menos 40, ¿vale? El seno del grande igual seno. Tienen las mismas razones trigonométricas y a su vez es lo mismo que el menos seno de 40. El coseno de 320 es igual al coseno de menos 40 y la tangente de 320 es igual a la tangente de menos 40, etc. ¿Vale? Entonces, así salen estas relaciones. Vamos con el cuarto caso. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Vamos a ver. Complementario significa que suman 90 grados. Y ya dijimos que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. ¿Os acordáis que dijimos el seno de un ángulo? 90 menos alfa es el complementario de alfa. Vamos a poner. Esto lo dijimos. Vamos a verlo en el dibujo. Dijimos que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Fijaros que estos dos suman 90. 90 menos alfa más 90 son 90. El coseno dijimos que era igual al seno de su complementario. Por ejemplo, seno de 30 grados es igual al coseno de 60, dijimos. Luego el coseno de 60 es igual al seno de 30. Y ahora vemos la tangente. Vamos a dibujarlo. A ver cómo son ángulos complementarios. Bueno, pues ángulos complementarios son que suman 90. Por tanto, aquí más o menos, es un ángulo, vamos a dibujarlo en verde, es un ángulo así. Vamos, es un ángulo así y entre los dos suman 90 menos alfa. Entre los dos suman 90. Es decir, que este trozo es también alfa. El ángulo de abajo es alfa y estos dos son iguales. La de abajo, la primera y la tercera cuña son iguales. La primera y la tercera. Bueno, si dibujamos el triángulo correspondiente que se forma, pues me fijo que este cateto vertical es igual que este horizontal. Si esto mide x, el vertical también mide x. Y me fijo que el nuevo cateto horizontal es igual al anterior cateto vertical. Si esto mide y, esto también mide y. ¿Vale? Es decir que esta x no la puedo coger. Esta x es decir, esto va a ser y la x es todo, ¿vale? Toda hasta aquí, el cateto del grande. Bueno, el cateto del rectángulo de alfa, de ángulo alfa. Bueno, entonces, tenemos que el seno de 90 menos alfa, es decir, x, es igual al coseno de alfa, ¿vale? Es lo que hemos puesto aquí. Y el coseno de 90 menos alfa, el coseno de 90 menos alfa, que es i, es igual al seno de alfa, que es i. La tangente es seno partido coseno. Es decir, en este caso, esto entre esto. Coseno de alfa, seno de alfa.
Bueno, y esto es lo mismo. Esto es el inverso de la tangente. El inverso de la tangente, es decir, 1 partido tangente de alfa. A ver, os lo escribo aquí. 1 entre tangente de alfa es igual 1 partido 1 entre tangente al seno partido coseno. Multiplicamos en cruz y tenemos 1 por coseno de alfa y 1 por seno de alfa. De forma que, ¿ves? Coseno partido seno es igual a 1 partido tangente. ¿Vale? Bueno, total, que el seno de un ángulo es igual a coseno de su complementario, coseno de un ángulo es seno, y la tangente de un ángulo es 1 partido de la tangente del complementario. ¿Vale? Esas son las relaciones que hay. Especialmente importante es la del seno y coseno, ¿vale? Más que de la tangente, seno y coseno, ¿vale? Que ya lo habíamos dicho antes. ¿Vale? Seno de 30 igual al coseno de 60, coseno de 60 igual al seno de 30. ¿Vale? Eso es las relaciones que habíamos encontrado.